Bueno, después de la guerra de Palmares, los negros fueron recapturados, ¿no? Como les mencioné ayer, que estos negros esclavos, después de que Zumbicay fue traicionado, fueron recapturados y volvieron hacia las prácticas regulares, ¿no? Como trabajar en las haciendas, ¿no? Y, y por la necesidad de todo esto, empezaron a hacer algunas modificaciones, ¿no? Muchos amos trataron de que ya no haya este tipo de revueltas y empezaron a introducir algunos premios, entre comillas, pagos o cambio de servicios para muchos esclavos. La idea era que estos se mantengan mejores condiciones para que no haga más revueltas, ¿no? Y aquí, ¿qué tiene que ver la capoeira con todo esto? Como les mencioné, ya había dos etapas donde la capoeira se une, primero en las ensalas y luego en los quilombos. En las ensalas, en una primera etapa con todos los esclavos de diferentes tribus, y en los quilombos no solamente con estos esclavos fugitivos, sino con indios, ¿no? Indios que ayudaron a estos esclavos a ir, y portugueses, ¿no? Que fueron también estos quilombos. Entonces ya hay una etapa donde se está mezclando todo el folclore de cada país, ¿no? Podemos decir las artes de cada tribu, y también de los mismos indios y los portugueses. Entonces, en 1700 ya empiezan las primeras manifestaciones de la capoeira, ¿no? Y en referencia a eso. Entonces, les comento, el 25 de abril de 1789 se realizó el primer registro policial que envuelve a un capoeirista. Ojo, 25 de abril de 1789 se realizó el primer registro policial que envuelve a un capoeirista. Este capoeirista tiene un nombre conocido para nosotros, Adão. Vieron, muchos cantamos canciones que se refieren a Adão, ¿no? Y miren, aquí viene. Él se fue detenido por la policía y se lo llevó por ser luchador de capoeira. Así pues, la capoeira se empezó a desarrollar ya en espacios urbanos y rurales. ¿Y cómo así? Imagínate estos esclavos, ya que ya tienen ciertos beneficios y están en las haciendas, o ya están en una etapa diferente dentro del Brasil, y ellos no van a ser vistos de otra manera. Ellos son vistos como trabajadores, no como esclavos. Entonces, ellos van a tener que de alguna manera destacar, ¿no? O buscar una forma de destaque. Entonces, no vieron mejor forma, ¿no?, que mostrar sus artes corporales que habían aprendido quizás de sus ancestros y demás, ¿no? Y empezaron a darle forma a muchas luchas. Como les mencioné ayer, la capoeira no solo vino de cierta parte de Brasil, sino es una combinación de varias manifestaciones que estuvieron en Brasil, muchas manifestaciones, ¿no? Entonces, esto se fue desarrollando dentro del espacio cultural, ¿no?, de urbano y rural del Brasil, y se empezó a tener una ponderancia tan fuerte, que en 1808 Jaco VI de Brasil era uno de los, en esa época se llamaba Imperio del Brasil, que estaba reinado por un representante de la corona portuguesa. Ya creó la fuerza policial, la Guardia Real de la Policía. ¿Ya? ¿Y por qué lo creó? Lo creó para acabar, ¿no?, con estos revoltosos que estaban haciéndose notar en las calles de Brasil. Específicamente para acabar con las maltas. Ahora vamos a hablar de un espacio de todo Brasil, Río de Janeiro. En Río de Janeiro empezaron a crear pandillas, para que tengan noción. Maltas igual pandillas. Estas maltas eran dirigidas por capoeiristas, no se le llamaban netamente capoeiristas, ¿no?, sino introdujeron muchos nombres, ¿no? Entonces, ayer me preguntaron en qué momento se llamó capoeiragem. Fue en este momento, ¿no?, que empezaron a mencionar la expresión
que hacían, las expresiones corporales que usaban los negros en la calle, se le empezaba a dar estos nombres, ¿no? Capoeiragen, capoeira, ¿no? No tenían un nombre definitivo, pero nace ahí, como algo primitivo, como algo rústico, como algo de calle, ¿no? De negro, una cosa así. Entonces ahí empezaron a darle esos nombres. Entonces se crea una guardia real para combatir estas maltas. ¿Pero qué son estas maltas? Estas maltas son pandillas, ¿no? Que igual funciona cualquier pandilla, se reúnen y causan desorden. En especial roban del Inc, ¿no? Estas maltas fueron vistas por algunos políticos de Río de Janeiro. Antes la política de Brasil se desarrollaba por Río, y los vieron para contratarlos para que sean sus protectores de estos políticos. Entonces estas maltas tomaron relevancia porque ya de más o menos tenían un respaldo político para funcionar. Las maltas más famosas conocidas en Río de Janeiro eran los Nagoas, y estos causaban desórdenes, ¿no? Y se volvieron famosos en Río de Janeiro. Entonces el gobierno brasilero no le quedó más que otra cosa que contratar a un especialista que sepa dónde están estas maltas y dónde acabar con ellas o cómo acabar con ellas. Y contrataron al mayor Miguel Núñez Vidigil. ¿Qué hizo él? Él fue denominado comandante de la policía, y él era un capoeirista. O sea, había practicado capoeira, conocía el núcleo, ¿no? de los capoeiristas. Entonces él desató una persecución fuertísima contra todas estas maltas, contra los negros, ¿no? Y inclusive se le llamó el ícono de la crueldad, de la persecución de los negros en la historia, ¿no? Otro personaje importante de esto fue Antonio Moraes Silva, quien contribuyó ya oficialmente en la lengua portuguesa incluir el término capoeira, ¿no? Entonces Antonio de Moraes Silva incluyó por primera vez de manera escrita en el diccionario de la lengua portuguesa el término capoeira, ¿ya? El 31 de octubre de 1821 se empezó a establecer castigos para quien practicase capoeira. El 29 de noviembre de 1821 del mismo año, una carta del comisario militar de Río de Janeiro fue enviada al ministro de Guerra sugiriendo, ¿no?, que se incorporen varios castigos a los negros que jugasen capoeira, ¿no? Entonces, en este año de 1821, ya los oficiales habían visto a estos esclavos, bueno, ya no esclavos, a estos personas del mal vivir, ¿no?, que se desarrollaban en las calles como pandillas y demás, que eran un problema social, ¿no? Ratito vamos a leer algunos saludos para seguir. Hola Brian, Romao Bermelo, la instructora de Bitoca, Gianfranco, hola, ¿qué tal? El profesor Estefano también se nos une, ¿qué tal? Hola. Rosa, hola Rosita, ¿qué tal? Bueno, retomando, solo para mencionarles, compartan, ¿no?, el video, compartan por las redes para que más personas se puedan unir y aporten, ¿no? Ahorita estamos en 1821, ¿no? Y vayan preguntando en vivo para poder desmenuzar la historia un poco y llegar a lo que queremos el día de hoy, ¿ok? Entonces decíamos, en 1821, ¿no?, se manda una carta al ministro de Guerra para que haga castigos. Lo que estamos mencionando son hechos que están escritos, hechos que se pueden ver. Entonces, oficialmente ya se conocen, ¿no? Entonces, desde ahí ya se empezaron a pedir bastantes castigos. Ya se conocía la eficacia de la capoeira por los esclavos, por los señores, ¿cómo se llama?, capataces de cada hacienda. Y esta época sí se documentó, ¿no?, en los periódicos, y sí salió todo. Entonces, el 5 de diciembre, el príncipe regente combina varias sanciones. O sea, miren, el 5 de diciembre del mismo año, de 1821,
empiezan a salir las primeras sanciones contra los capoeiristas por escrito. ¿Ya? Ahora, ya con estas sanciones, al siguiente año, el 6 de enero de 1822, se determinó que todo negro capoeirista capturado se le iba a dar chicotazos. Entonces ya empezamos, mira, desde 1822 con las sanciones. Recapitulando para que no nos vayamos, ¿no? En 1800 ya se incluye en el diccionario de la lengua portuguesa el término capoeira oficialmente. ¿Y qué era el capoeira? Era una persona de mal vivir que hacía juegos corporales, ¿no? Y lo usaba para delinquir. En 1821 se empezaron a quejar de estos malandros, ¿no? De estas personas de calle, estas personas de mal vivir, y se empezaron a crear ya por escrito varias sanciones. Entonces, en 1822, en enero de ese año, ¿no? Ya se empezó la primera sanción de que se le iba a dar chicotazos a quien practicase esto en la calle. La situación va a empeorar para los capoeiristas, ¿no? Y en 1824 empezaron a dar sanciones más severas, ¿no? Como el arrastrarlos, ¿no? Por el caballo, quedarse detenido. Entonces ya las sanciones para esto ya se empezaron a hacer más severas porque estas personas que estaban delinquiendo ya se convirtieron en un problema social para la corona portuguesa. Y esto es importante, ¿no? Porque una corona que ya estaba basada en bastantes reglas, un reinado entero, ¿no? Estaba corriendo riesgo de perder su poder por estas revueltas, ¿no? Urbanas, estas revueltas de los, bueno, es que no eran solamente negros los que practicaban en esa época, eran mulatos, ya había una mezcla racial, era criollos también, habían indios, había la mezcla de indio y mulato, muy lindo y negro, o sea, no eran solamente los negros, no podemos hablar solo negros africanos en esa época, ¿no? Entonces, por eso estas personas practicaban. El 14 de agosto de 1824 hubo un pequeño alivio, se amenoró la pena y solamente se le golpeaba en la plaza pública y se le mandaba a hacer trabajos forzados, ¿no? Bueno, los alborotos continuaron en esta época, ¿no? Entonces, hubieron mucha participación de capoeiristas para la defensa de Río de Janeiro y el emperador primero, gracias al emperador Pedro I. Ayer mencionamos justo una ley que nos mencionó el profesor Estefano, se realizó en este siglo, ¿no? Y fue tanto la presión de esas personas que practicaban, que causaban alboroto, que se empezó a poner leyes a favor de ellos. La primera ley fue la ley de vientre libre. El 28 de septiembre de 1871 se establece que los descendientes de estos esclavos, ¿no? Los descendientes iban a nacer libres. Los descendientes, los que ya eran esclavos, seguían esclavos. Sus hijos, ¿no? Sus hijos ya iban a ser libres. Entonces fue la primera ley que nace, que es la ley de vientre libre, ¿no? Y luego ya viene la otra ley, ¿no? La ley áurea, que sale en 1888, el 13 de mayo, en que ya libera totalmente la princesa Isabel, que era la que estaba en ese tiempo regente, libera totalmente a los esclavos, tanto los que naciesen, ¿no? Y los que ya estaban, gracias a la ley áurea de el 13 de mayo, apunten las fechas, 1888, ¿no? Entonces esa ley la hace la princesa Isabel. Hay muchas canciones, hay una ladaña muy bonita, ¿no? Exclusivamente hablando de la princesa Isabel, ¿no? Y le reclaman que ahí no, esa canción dice, no, princesa Isabel, la libertad no está en un papel, que los negros consiguieron por sus propias cuentas, ¿no? Esta ladaña canta esa libertad. La princesa no tuvo que hacer, solamente confirmó algo que ya estaba haciendo, ¿no? Aún siendo presionada, la capoeira continúa expandiéndose entre mulatos y blancos, pero de manera errada. No había academias, obviamente, no había
espacios donde se desarrollase, ¿cómo se llama?, una enseñanza de capoeira, pero ellos aprendían mirando, ¿no?, de otros, y así se empezó a expandir la capoeira en núcleos y espacios, en barrios y demás, ¿no? Como les digo, no era la capoeira que conocemos ahora, eran formas de lucha que les llamaban ya capoeiras, ¿no? Y es por eso que por ahí en 1800 nacen muchos bandidos, personas que se vuelven famosas y les llaman de capoeira, ¿no? En esa época ya se empieza a hablar de bandido, capoeirista, honesto, capoeirista, ¿no? Y les hablo de eso porque existió lucha, se llamaba pernada carioca, había el batuque y otras luchas de diferentes manifestaciones, ¿no?, que les llamaban de capoeira también, y no es específicamente la capoeira como la conocemos hoy. Ojo, ¿ya? Entonces estoy hablando de los hechos más relevantes en esta etapa, más que nada en Río de Janeiro, porque en Río de Janeiro se concentraba como que la capital del imperio, ¿no? Eh, bueno, esta época eh, avanzamos hasta 1890, donde el jefe de la policía de esa época, se llamaba Sampaio Ferraz, implantó una violenta batalla contra los capoeiristas, sean blancos, negros, ricos, pobres, hijos de almirante y marginales. ¿Y por qué menciono eso? Porque ya no solamente esta forma de expresarse lo estaban practicando gente marginal, sino que gente allegada, ¿no?, o que tenía a una persona que sabía eso en una hacienda. Entonces un rico lograba ver estas expresiones corporales y las practicaba, ¿no? Entonces hay canciones, ustedes que narran de esas cosas, pero si no la entendemos de ese modo, quizás nos están contando una parte de la historia. Por ejemplo, Siñá, voy a jugar capoeira. Por ejemplo, Siñá es la señora, ¿no? Entonces es porque ya en estas haciendas, ¿no?, ya libres con los esclavos, que se les pagaba y demás, ellos ya practicaban una forma de arte. Entonces ellos, los dueños, los hijos de los dueños de las haciendas, ya practicaban también capoeira por gusto, porque veían esas expresiones corporales. Entonces por eso dice que en 1890 Sampaio Ferraz empezó a atrapar blancos, negros, ricos, pobres y todos los que practicasen este arte, ¿no? Esa época es una época, como dije, de personajes de capoeira. Entonces vamos a mencionarlo rápidamente porque hablar de cada uno quizás nos tomaría una sesión neta, o sea, completa, ¿no? Ahí nacen también los personajes como Bisouro Mangangá, ¿no?, que es conocido, ya hay hasta una película de Bisouro, ¿no?, que reta las haciendas. Bueno, la película no es igualita, por si acaso que en la película le han dado un toque místico, no es igualito a la historia que más o menos se cuenta, ¿no? Pero para los que han visto la película de Bisouro, sí, está en Netflix, ahora que estamos en emergencia pueden verla. Más o menos así, ¿no? Reta a los de Hacienda, empieza a hacer desvanes y tiene la capacidad, ¿no?, de huir, de que no. Y hay que entender algo, ¿no? Cuando uno pierde contra alguien y no acepta que perdió contra alguien, lo agranda, ¿no? Entonces los cronistas dicen que los policías escribían en sus partes que hacían que este volaba, que este desaparecía, que este era capaz de aguantar las balas, que no le hacían daño, ¿no? Obviamente es un exagero de la escritura de ellos porque no lo podían capturar a Bisouro, entonces le tenían que dar algo místico para ellos decir que perdieron contra algo místico, contra algo religioso y no contra un ser humano normal y común y corriente, ¿no? Entonces todos estos mitos de Bisouro Mangangá han sido partes, ¿no?, narrados y demás. Entonces ya los mitos obviamente crecen, ¿no?, y tienen toda esta connotación que sí hay en los esclavos, que había en las tribus, sobre el patuá, ¿no?, y la protección y demás. En esta época también está por ahí, ¿cómo se llama?, un vendedor, ¿no?,
Manduca da Praia, que era un comerciante de Río de Janeiro, que también era un delincuente, ¿no? Y que era un buen peleador, y también se le atribuye que es capoeirista, ¿no? Entonces, es que todos los que eran delincuentes les decían capoeiristas. Entonces, Manduca da Praia no se sabe, bueno, Besouro sí se sabe que es capoeirista porque ha tenido alumnos capoeiristas. Por ejemplo, hay alumnos que dicen que, a ver, ahí tengo una duda. Viviano me pregunta si Besouro era criminal. Sí, obvio, o sea, en la época él era un criminal. Porque, ¿qué hace una persona que se entra a una casa y la quema o roba? Entonces, sí, era un criminal. Que si era bien o mal por la época, porque él era negro, porque lo maltrataban, ya ese es un tema ético, un tema... Pero en la época él actuaba como un delincuente porque hacía estos desórdenes, ¿no? Fuera del maltrato y demás que él recibía, quizás como cualquiera en esa época. Ya, Brian, estamos hablando de Manduca da Praia. Entonces, Manduca da Praia era también un comerciante que traficaba, ¿no? No era un comerciante que tenía sus negocios, ¿no? Era una persona que traficaba, que traía y ganó mucha fama por el hecho de luchar, pelear mucho. Entonces, como decía, ¿no? Besouro sí sabemos que practicaba estas artes parecidas a la capoeira netamente, porque hasta hay mestres antiguos que se le atribuyen, dicen que son discípulos de él. Inclusive Joao Pequeno, creo que vi un video de él hablando que era sobrino de Besouro, un sobrino lejano. Entonces, sí hay capoeiristas, ¿no? Que dicen que aprendieron con Besouro. Ahora Alexandra, eléctrica. Entonces, sí, pero por ejemplo, Manduca da Praia, y hay muchas canciones que hablan de Manduca da Praia, ¿no? Y su habilidad de pelea. No sabemos si era netamente un capoeirista, ¿no? O sea, yo no sé si alguien por ahí haya leído lo contrario o tiene alguna información de este tipo. Si está el profesor ahí, Estefano, o el profesor Rafael, que me ayude. No hay un hecho específico que diga que él es capoeirista, ¿no? Entonces, sí, era un bandido que luchaba mucho, entonces se le atribuye también eso y ya las canciones lo realzan, ¿no? Y también por ahí, un poco más al frente, en otra región de Brasil, ¿no? En otra región de Brasil, miren, Besouro, más cerca a Bahía, Manduca da Praia en Río de Janeiro, y en otra región de Brasil sale los gangaceiros, Lampião, otro personaje, ¿no? De esta época que también se le atribuye más o menos en las canciones de capoeira. Lampião no era capoeirista, era un bandido, ¿no? Entonces era un delincuente, era en su pueblo, era como un Robin Hood, ¿no? Porque le robaba a los ricos y dicen que los repartía, ¿no? Tiene esos mitos también en la historia. Y se le conoció más por el hecho de que se robó a una, no se robó, ¿no? Enamoró a una señora hacendada, a la hija de una señora hacendada, que se le conoce como María Bonita. Entonces hay historias de esto, es más, hay libros en Brasil, eso sí lo pueden encontrar, sobre María Bonita y el amor con Lampião, ¿no? Entonces, Lampião sí era un bandido, tenía su grupo de bandidos, se llaman los gangaceiros, ¿no? Y ellos sí, lo más probable es que no hayan practicado capoeira, ¿no? Lo más probable es que ellos no hayan practicado capoeira un ratito, ¿no? Pero son personas que son conocidas dentro de las canciones y demás. ¿Quién me habla ahí? Ceja da Barriga. Claro, ahí es de la Lampião. Sonia, no está tu nombre ahí. ¿No? Saya Lilium Nos. Sí, ahí en Serra Barriga fue donde se desarrolla la historia de Lampião y María Bonita, ¿no? Y les ruego, ¿no? Que ahora busquen las canciones de estos personajes y vean un poquito de su historia, ¿no? Y si logran encontrar por ahí, ya les he dicho que esto es un debate, yo les informo lo que yo he aprendido, ¿no? Por lo menos Manduca da Praia y Lampião no eran capoeiristas, se les asume así por ser delincuentes, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, vamos a continuar. En el Código Penal de 1890, ya, a ver, ahí está,
Gómez Rubén, ¿qué tal? Macaco, ¿qué tal Macaco? Manduca de Praia estaba en la época de las Maltas o antes. Bueno, en la época de Manduca de Praia habían también Maltas, ¿no? Las pandillas siempre, desde que existieron, mencioné en los años 1700, sí continuaron, ¿no? Hola Roberto, buena profe, escuchando, viendo y aprendiendo con Expertiño. Gracias Roberto, gracias por seguirnos. Ahí vamos a seguir todos los días a las 8 estamos dando estas clases de historia. Más que nada estoy tratando de hacer un grupo de investigación para motivar, ¿no?, a que las personas de habla hispana, ¿no?, que también quieren saber sobre la historia de capoeira se puedan informar más o menos de lo que uno ha aprendido y también aporten, ¿no? Si tienen algunas más dudas y yo no las tuviese, me ayudan también a mí para seguir aprendiendo. ¿Ya? Bueno, les mencionaba la pregunta, sí, era más o menos ahí, las Maltas no dejaban de existir porque eran pandillas, las pandillas siguieron, continuaron, a pesar de que se ponían severas sanciones a los que practicasen esto, ¿no? Y bueno, en el Código Penal de Brasil, tanto ustedes ya saben que la capoeira fue penalizada, ¿no? Ya nace en 1890, oficialmente, ¿no? Un documento que declara la capoeira como algo, como un crimen, ¿no? Eso ya fue en 1890, donde ponían que todo individuo que practicase algo así, atlético, denominado capoeira, iba a ser preso y demás, ¿no? Ahora, hay otro tema importante aquí, ¿no? Donde ya posiciona, eh, a ver, el profesor Estefano nos está apoyando aquí. En los partes, la policía de la época se rastrea a estos personajes por el delito de capoeira, que era por no tener oficio conocido o ser vagabundo, justamente por el tipo social, no queriendo decir que practicase capoeira como tal. En el caso de Visoro hay un registro policial de una pelea que inició en la puerta de una legacía para recuperar un berimbau. El mejor registro de esa época fueron en esa época los partes policiales. Exacto. Muchas gracias, profesor Estefano, por el aporte. Exacto. El delito era la capoeira. Entonces, todo delincuente, capoeira, ¿no? Era justamente lo que estábamos hablando. Y sí, Visouros sí tiene un registro, ¿no? Y en especial de la policía, como dije, que empezaban a agrandar las situaciones, fueron los policías, ¿no? que registraban en sus partes sobre estos hechos, ¿no? Y como nos menciona, gracias por el aporte, profesor Estefano, hay un registro, dice, donde Visoro intenta recuperar un berimbau, ¿no? Y es nombrado, ¿no? Todos sus nombres y demás en ese registro. Excelente aporte, profesor. ¿Por qué se les, el instructor de Bitoca nos dice, ¿por qué se les menciona, se les recuerda Manduca de la Praia lampeado con canciones de capoeira? Justamente, como nos mencionó acá el profesor Estefano, justamente, ¿no? Se les rastrea por el delito de capoeira. Se les rastrea porque no tienen oficio. O sea, no saben qué son. Entonces son vagabundos, son personas de mal vivir, son capoeira. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, como son personas de mal vivir, decían, ya los calificaban como capoeira. Nada más por eso. Entonces, ya al ser un personaje famoso, ¿no?, en los partes policiales, los bandidos, quizás capoeiristas, quizás no, empezaron a hacerles homenaje. ¿Por qué? Porque retaban a la policía, porque les ganaban a la policía. Entonces ellos se volvieron héroes, entre comillas, ¿no? Por eso le lampeaban, por ejemplo, como Robin Hood, ¿no? Entonces la gente de esa época o los personajes cuando creaban alguna música o algo de reto, obviamente, a un sistema, un reto a la política, y a la policía y demás, los ponían a ellos de ejemplo, ¿no? Que ellos sí han logrado retar y demás. Por eso se les menciona dentro de las canciones de capoeira, pero no específicamente van a ser capoeiristas, ¿no? Entonces, sí, por eso mando el debate. Si por ahí alguien tiene alguna información que yo no sepa o no haya visto, nos muestra y vamos acá aprendiendo todos, ¿no? Les recuerdo, traten de compartir el video, ¿no?, en sus redes, en el Facebook, compartan para que más personas, como les inicié,
el día de hoy publiqué el video en Instagram y ya un maestro me recomendó un libro, ahí se los voy a pasar también, donde me indica más o menos algunos hechos de la historia, ¿no? Es de Gueto, el mestre Casuaz, no me equivoco, de Gueto Capoeira, de Bahía. Bueno, seguimos. Ya, iba algo importante, ¿no? Por esta época, antes de 1900, si no me equivoco, ya empezó a pasar la época imperial de Brasil, iba a llegar a la época republicana. ¿Y cuál es la época republicana? Cuando los criollos brasileros derrocan, ¿no? De una manera igual que pasó en el Perú, ¿no? Derrocan al imperio portugués y ellos toman el control, ¿no? Implantan una política y es una vertiente que pasó en toda Latinoamérica. Ojo. ¿Y cómo empezó esto? ¿Cómo se inició esto? ¿Ya? Hubo una pelea, no sé si han escuchado, la guerra de Paraná entre Brasil y una contra la Triple Alianza. Brasil en una época enfrentó por el río Paraná, el territorio de Paraná, a Uruguay, a Paraguay y Argentina. Brasil libró una guerra contra ellos, contra la Triple Alianza se llamaba. Perdón, me estoy equivocando. Brasil, Argentina y Paraguay fue contra Uruguay, la Triple Alianza contra Uruguay. Uruguay, el presidente de Uruguay se había llenado, ¿no?, de poder, y entonces empezó a conquistar en esa época todos los territorios cercanos, ¿no? Y invadió Paraguay, invadió Argentina, llegó al río Paraná, llegó a Brasil y demás. Entonces se involucraron todos estos países en una guerra contra Paraguay contra Uruguay, Argentina y Brasil. Estoy acá confundiendo nombres. Disculpen ahí si no entendieron. Hubo una guerra entre Brasil y Paraguay, ¿no? Y donde Brasil recibe apoyo de Uruguay y de Argentina porque también invaden su territorio. Esta es la famosa guerra de Paraná. ¿Y por qué es relevante esto con la capoeira? Porque ahí empieza a verse el real poder de los capoeiristas. Entonces, ¿cómo fue así? Que como recién se estaba instalando una república o recién estaba un conflicto interno, ¿no? Brasil no sabía cómo afrontar una guerra. Entonces empezaron a pedir refuerzos, ¿no?, a esta guerra. Entonces no vieron mejor forma de tener refuerzos que no fuese pedir voluntarios. Los primeros voluntarios que pidieron, obviamente ofreciéndole tierras, ofreciéndole algo, ¿no?, a cambio, fueron a estos revoltosos. Ellos tenían opciones cuando eran capturados por hacer estas artes o esta práctica. Les decían, o te reformas y te vas al ejército o a la marina para afrontar la guerra, o te mando a la isla Fernando de Noronha. Es una isla cercana al Brasil donde había como que una cárcel y ahí los dejaban morir, pues. Entonces tenían esas opciones, ¿no? O sea, y obviamente muchos, ¿no?, tomaron la primera opción de ser el frente de batalla en esta guerra. Y ellos realmente fueron y libraron esta guerra. Ahí pueden, quizás esté viajando un poco, pero lo escuché de un mestre decir que nacen las canciones de Paraná, obviamente, por el río. Hay un movimiento que nosotros decimos armada, ¿no?, que quizás era la desarmada, porque ellos luchaban con su cuerpo, no luchaban con armas a la hora de esta guerra. Y también la palabra Maite, Maite, si no me equivoco, que era un refugio que ellos se quedaron después que fueron acorralados en una parte de la guerra, ¿no? Se quedaron por ahí y es una palabra mística de la religión o la mitología religiosa brasileña. Entonces nacieron muchas, o sea, el marinero soul, ¿no? Porque entonces se le ligó, hay muchas canciones de capoeira que se le liga al capoeirista como marinero, como parte del ejército. Las canciones, hay unas cuadras donde también dicen que los llaman a los capoeiristas a luchar. Entonces las músicas dicen mucho de la historia de capoeira, ¿no? Entonces era relevante contarlo
para que tengan idea más o menos, ¿no?, de cómo ellos conquistaron su espacio. O sea, los capoeiristas de esa época, las personas que practicaban, ¿no?, eran estas artes, empezaron a conquistar espacio dentro de la República Brasilera, ¿no? Hubo un momento importante, ¿no? Un hijo de un noble llamado Yuca Reis, él fue apresado y llevado a la isla de Noronha. Entonces, para que vean cómo había llegado ya estos artes a conquistar a los nobles, ¿no? Entonces, pasando ya llegando a 1900, ¿no?, el siglo XX, empieza a suceder el apogeo de la capoeira, ¿no? Después de toda esta época oscura y revueltas y llevarlos presos o matarlos, ¿no?, y demás, llega el apogeo de la capoeira. Como les dije, la capoeira como tal, la conocemos hoy, es una fusión y nació varios registros en todo Brasil, ¿ok? Por ejemplo, en 1907 se publica el libro Guía de la Capoeira o Gimnástica Brasilera, ¿no? Entonces, eso fue en Río de Janeiro. Si encuentran ese libro y logran ver imágenes de ese libro, yo creo que lo tengo en PDF ahí guardado, van a ver algunos movimientos como el jabo de Ajaya, que es como una especie de parademán. O sea, se imitó los movimientos que hacían en esa época, ¿no?, y le llamaron Guía de la Capoeira, Gimnástica Brasilera. Ojo que todavía estaba prohibido la capoeira. Entonces, igual se publicó esto de una manera de darle forma o un tipo de nacionalismo a la capoeira, ¿no? Y en esa época empezaron las prácticas de capoeira, los maestros que nosotros conocemos tan famosos, ¿no?, como Mestre Bimba, Mestre Pastiña, ¿no?, Mestre Traíra, Cobrinha Verde y toda esa generación que nosotros vemos ahora, conocemos solo por fotos, ¿no?, y algunas historias que nos han contado las músicas y de algunos maestros, ¿no? Entonces, fue en Bahía, ¿no?, que nace Mestre Bimba. Vamos a hablar de él rápidamente, si no tendríamos que hablar muchos capítulos, ¿no? Pero estamos hablando específicamente de cómo la capoeira se posicionó, ¿no? Entonces, ya, en Río de Janeiro nace esta vertiente en 1907 y luego aparece la figura de Mestre Bimba, ¿no?, y demás. A ver, tengo una pregunta. Profe, ¿la ropa de color blanco de los capoeiristas se asocia a algo especial o era el color relacionado a los negros esclavos? Muy buena pregunta, Roberto. En esta época no existía uniformes de capoeira, obviamente, ¿no? En un video que tengo por ahí, que lo he colgado también, hablo que el abadá no es abadá, ¿no? Obviamente, la abadá es una túnica religiosa, ¿no?, que le decían los musulmanes, si no me equivoco, a alguien de Brasil, que se adoptó esa palabra, ¿no?, para designar a los uniformes de capoeira, ¿no? Por ahí está el video, te recomiendo verlo. Pero básicamente el color blanco del uniforme, como uniforme de capoeira, ¿no?, se impone con Mestre Bimba. O sea, Mestre Bimba le da una uniformización. Justo cuando Mestre Bimba inicia la capoeira, él impone un uniforme, ¿no?, para separar un poco lo que era la capoeira prohibida, delincuencial, de calle, ¿no?, y darle un tipo académico, ¿no?, a la capoeira. Desde ahí él impone eso, ¿no?, el color blanco del uniforme y demás, ¿no? Entonces ahí nace, ¿no? Pero no es basado en un hecho especial de los negros y demás, ¿no?, sino que él escogió el blanco, ¿no? Quizás si escogía otro color, ahorita estaríamos siguiendo otro color, o quién sabe, ¿no? Pero nació de ahí. Otra también asociación, por ejemplo, que muchos de ellos practicaban su arte los domingos de misa, después de la misa, iban, entonces la mayoría iba con su mejor vestido y generalmente de color claro, ¿no?, blanco. Entonces también por ahí podemos asociarlo, ¿no? Buena pregunta, Roberto. Sí, si tienen dudas, consultas,
vayan haciéndolo en vivo y los vamos apoyando. A ver, estamos hablando de Mestre Bimba y cómo apareció Mestre Bimba, y vamos a rápidamente a contar la aparición de Mestre Bimba y Mestre Pastiña y cómo ellos cambiaron la escena de la capoeira, ¿no? Aparece este libro en Río de Janeiro y en Bahía, ¿no? Y en Bahía se empieza a desarrollar la capoeira tal y como nosotros la conocemos. En Bahía, ¿ya? Los berimbaos en un inicio no era la batería de capoeira, no era los berimbaos, atabaque, pandero y acabó. No, empezaron a usar muchos instrumentos de Brasil, no, inclusive el cavaquinho, la viola y muchos instrumentos formaron parte de esas rodas. Ojo, ¿no? El recorreco, el agogó y demás también, o sea, eran partes de toda esta roda. Hay imágenes sobre eso, creo que en otro video yo hablé de eso también, ¿no? Qué instrumentos se usaban en la roda, pero más o menos fue en Bahía que empezó a nacer esta vertiente de capoeira tal como nosotros la conocemos. Entonces es así que Mestre Bimba entra a la escena, él aprende capoeira de la manera regular que todos, gracias a alguien que la practicó, descendiente de esclavo o mulato o delincuente, ¿no? Y le enseña, ¿no? Su maestro le muestra la capoeira y él, como igual que Mestre Pastiña, tuvo una vida difícil de chiquito, ¿no? Se podría decir. Entonces, tuvo la oportunidad con esta lucha, ¿no? De establecerse, de sentirse mucho mejor. Entonces, no teniendo estudios, ¿no? Él visualizó, ¿no? Es como grandes líderes nacen, ¿no? Visualizó que esto que le sirvió a él podría ser mejor y servirle a muchas personas. Entonces ahí viene el gran líder que fue Mestre Bimba, ¿no? De visualizar, de ver la amplitud, lo mejor de todo esto, ¿no? Y llevarlo a otro momento, a otro estado. Entonces él decidió abrir su primera academia de capoeira, ¿no? Y transformar, agarrar lo mejor que había aprendido del arte, lo combinó, su papá era batuquero, o sea, otra forma de lucha, de capoeira, la unió, vio otras artes marciales, dijo, la capoeira puede vencer a esas artes marciales, unió ciertos elementos y creó la luta regional baiana. Ya, así se le llamó, luta regional baiana, ahora conocida como capoeira regional. Entonces él creó la luta regional baiana, abre su primera academia en 1932 y para diferenciarlo de lo que se practicaba en la calle, él le puso reglas, una uniformidad, ¿no? Y empezó a exponerla de otra manera, de una manera más pedagógica. Para eso él tiene una de sus reglas, era solo aceptaba dictarle clase a personas de bien, no de mal vivir. Y para él, ¿qué eran personas de bien? Personas que sean trabajadoras, tengan un oficio, no una profesión, sino un oficio conocido, que trabajen, o personas que estudien, ¿no? Que estén estudiando una profesión. Y por eso que él se volvió famoso en otro sector de la sociedad de Bahía. Ya no los marginales, sino personas más pudientes, más estudiadas. Entonces, él con esta idea de mejorar la capoeira y sus alumnos con una capacidad mayor de ver una organización, le ayudaron, ¿no? Y para eso pueden leer un libro, el libro del doctor Tecaño, ¿no? Que él escribió todo sobre cómo se creó la luta regional baiana, inclusive el escudo tiene dibujado ahí, es un libro bien grande, lo pueden encontrar, lo pueden descargar del PDF, pero el doctor Tecaño cuenta detalladamente cómo se creó, ¿no? Entonces él, con ayuda de ellos, crearon la capoeira, la luta regional baiana, la mostraron de otra manera, ganó fama. Entonces todo un visionario Bimba empieza a retar a todos los luchadores de Bahía, ¿no? Y dice que los puede vencer, mal o bien, gana, ¿no? Se vuelve famoso, sale en los periódicos, ahí pueden ver varios recortes, y es reconocido, y reconocen, ya se empieza a hablar naturalmente de la palabra capoeira, sin que sea peligroso para los que lo practican. Y pum, la capoeira empezó a cambiar. Ahora, del otro lado,
Y siempre le pongo esto a veces a mis alumnos de ejemplo, ¿no? Imagínense, estamos un grupo de amigos y uno se desarrolla como Mestre Bimba. ¿Y qué hacemos los demás? Todos los demás también practicábamos capoeira, ¿no? Entonces, todos los demás que practicaban capoeira también se reunieron y vieron en la figura de Mestre Pastiña, ¿no? Una persona que tenía otra visión también de capoeira y lo tomaron como su representante. Entonces, Mestre Pastiña, siendo representante de este grupo de personas, como sea, no reconoce a Mestre Bimba que practique capoeira y lo llama, su capoeira lo llama de capoeira Angola, ¿no? En homenaje a los esclavos que vinieron, o sea, darle una forma más africana, más ritualística a lo que ellos practicaban y le llama capoeira Angola. Pero tuvo que incluir varias reglas también dentro de esta forma de Angola, de capoeira, para que cambie, ¿vieron? Cambie. Entonces, Mestre Pastiña también con otra visión empieza a dibujar los movimientos que él había conocido, que había visto, ¿no? Quien logre tener el libro de Mestre Pastiña, yo tuve uno, lo he prestado creo, pero ahí tengo un libro dibujado, ¿no? Las imágenes que Mestre Pastiña dibujaba para enseñar capoeira. Los uniformiza también, pero en este caso ya no de blanco, sino de amarillo y negro, que eran los colores de su equipo, ¿no? De fútbol que quería, el Pitanga. Entonces, Mestre Pastiña le da también ciertas reglas a esta capoeira y Mestre Bimba también, ¿no? Y es importante decir que Mestre Pastiña era el representante, porque si hablamos de Mestre Bimba, de la luta regional baiana, era solo uno, y todos sus discípulos solo aprendían luta regional baiana, ¿no? Y Mestre Pastiña no era solo uno, sino él era parte de un conjunto de maestros. Entonces, de capoeira Angola podemos tomar muchos linajes de capoeira Angola, no solamente uno, de Mestre Pastiña. ¿No? Y Mestre Pastiña incluye ciertas reglas que son adoptadas por algunos maestros y otros no, ¿no? Pero hay muchos linajes, por ejemplo, la capoeira Angola, ¿no? A cambio de la capoeira regional, de la luta regional baiana, no, es un solo referente que es Mestre Bimba. Bueno, ellos dos cambian la visión de la capoeira y fue que hasta hubo un momento en que Bimba se es citado, ¿no? Por el presidente Getúlio Vargas y hace una presentación, ¿no? En su palacio y demás. Entonces eso es muy conocido también, ¿no? El presidente Getúlio Vargas, que ve una oportunidad única, ¿no? Ve la capoeira y siente, ¿no? Que esto se creó en el Brasil, que es muy brasilero. Entonces estaban en una época de nacionalismo, de crear raíces brasileras, ¿no? Entonces llama a este deporte y lo declara el deporte nacional genuinamente brasilero. Entonces ya lo nombra Getúlio Vargas y desde ahí ya se le da una relevancia. Aún no salía del Código Civil, ¿no? Fue recién 3 años después, en el Código Penal del 40, donde ya quitaron, ¿no? Apunten, 1940, ya quitaron, ¿no? La figura de capoeira como crimen, ¿no? Y empezó ya su expansión, ya que vamos a hablar el día de mañana, el cómo se expande la capoeira, ¿no? Y cómo que se crean las nuevas capoeiras también y demás, ¿no? Ya será una conversación, un debate de mañana, que me pueden venir con preguntas y demás, ¿no? Bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿no? Ahí aparecen, después de Mestre Bimba, aparecen sus discípulos de Mestre Bimba, de Mestre Pastiña y una generación de mestres que lo acompañan, aparecen sus discípulos de estos mestres y van difundiendo estas capoeiras. Entonces, es así que la capoeira, hemos hablado hoy día desde los quilombos, cuando cae Zumbi, ¿no? Cómo gana su espacio de forma inadecuada, pero gana su espacio dentro de la sociedad brasilera, de la república, ayudan al gobierno, a políticos, ayudan a ¿cómo se llama?, a que se resuelvan problemas externos también de Brasil a través de la guerra y al final es conquistado por la visión de dos maestros, tanto así que se declara deporte nacional
brasilero. Entonces es un peso histórico fuerte desde cómo ayer hablamos de llegaron los africanos hasta hoy en día que se lleva con la capoeira. No, entonces es el peso que cada uno de ustedes que practican capoeira deben tener en cuenta y deben saber el por qué cargamos un folclore, una lucha de resistencia, como le llamamos, no una lucha que se pasó de persona en persona, por miradas, por gestos, ¿no? Y hasta tener una academia formal que te enseña, ¿no? Capoeira. Si tienen más dudas, consultas, estoy a la espera para responderles aquí en vivo. Si quieren aportar con algo más también, ¿no? Y pasar quizás a la ayuda, ¿no? que hoy día he preparado, ¿no? para el día de hoy. Ayer les hablamos de que era Quebró Paso Caetano. Hoy ya le vamos a hablar de otra frase muy conocida en las canciones de capoeira. A ver, ¿no tienen dudas? Vamos a saludar. ¿Quién está acá? Marcia, Prica, Draucio, saludos. Manuel, saludos. Guaralino, saludos. Mauro, ¿qué tal, Mauro? Mauro, pregunta de examen. Mauro, si sigues ahí, a ver, te voy a dar dos nombres. Benedicto, Ventiño. Fueron los discípulos de Bimba y Pastiña. ¿Quién le enseñó a Bimba? Mauro acaba de preguntarme quién le enseñó a Mestre. Ahí está, ya te respondieron, Mauro. Ventiño fue el que respondió. Muy bien, entonces Benedicto fue el maestro de Pastiña. A ver, Brian Solari pregunta, ¿es verdad que Mestre Bimba no aceptaba blancos, solo escogidos en su escuela y por qué? Ya, hay un reportaje que se llama Capoeira Iluminada, donde Mestre Bimba al comienzo no es que no aceptaba blancos, sino que decía que eran muy, muy delicados para practicar esta lucha, ¿no? Entonces lo llamaba así, de delicado, hasta que se cruzó con un alumno, ¿no? Y ahí fue que Mestre Bimba empezó a crear métodos para, como un examen de admisión a su academia, ¿no? Que creó métodos de admisión y este método era el collar de fuerza, ¿no? Que era el agarrar a sus alumnos que querían practicar, los agarraba, los aplastaba a su cabeza, ¿no? Un collar de fuerza, y se aguantaba y no se rendía, lo admitía. Entonces un alumno le llegó, pueden ver Capoeira Iluminada, muy recomendado la Capoeira Iluminada, ahí mencionan también el nombre del alumno, ¿no? A partir de él empezó a aceptar blancos y este alumno lo lleva a su universidad. Miren lo importante, lo aceptó y él lo lleva a su universidad para que inicie clases de capoeira. En otro video hablo que Bimba entra a la universidad y también entra a las Fuerzas Armadas a dictar clases de capoeira. Miren cómo va evolucionando la capoeira. Entonces, al aceptarlo a él, aceptó un nuevo ámbito de personas que practican capoeira. Ya no solamente vagabundos, sino personas que están practicando una profesión en la universidad. Claudia, tengo entendido que la única regla era, hola Claudia Danza, que era enseñarle a personas de bien, personas cultas y o de alguna profesión. Sí, Bimba tiene una frase, hay canciones, les he dicho, busquen las canciones que hablan de historia, que dice, no, aceptaba estudiante o trabajador, vagabundo no aceptaba no. Bimba aceptaba si eras estudiante o si tenías un oficio conocido, o sea, no quería vagabundos o delincuentes, ¿no? Un oficio, bueno, si eras, no sé, eras carpintero, no, eras mecánico, tenías un oficio, ¿no? Entonces los aceptaba en su academia, no aceptaba a personas que no hagan nada. Y eso también le cambió y posicionó más la capoeira. Karina Aldaba nos pregunta, ¿cuál fue la causa por la que presencia femenina en la capoeira haya sido mínima en sus inicios? Sí, Karina, como en todos los deportes en general fueron creados por varones, ¿no? Y su práctica obviamente empezó a hacerse según la conquista femenina en la sociedad, ¿no? Entonces, en este caso, en la capoeira,
no hay registros específicos de que ya haya entrado una primera mujer, ¿no?, a practicar capoeira de forma formal. Hay historias de mujeres de capoeira relacionadas, algunas que luchaban dentro de los círculos de capoeiristas, otras que solo acompañaban a los capoeiristas, ¿no? Y se conoce, ¿no? Ahí está María Doce Hombres, muy famosa, ¿no? Llamaron María Doce Hombres porque dice el mito que le pegó a 12 hombres. Entonces le llamaban María Doce Hombres, ¿no? Y decía que ella también luchaba junto a este círculo de personas de capoeira, ¿no? Entonces, según la sociedad, las mujeres empezaron a ganar espacio en la sociedad. Ellas también fueron entrando al círculo de las academias de capoeira, ¿no? Entonces, vamos a ver recién a partir de las academias de Mestre Bimba que ver algunas mujeres ya formalmente ingresando a la academia para aprender capoeira, ¿no? Que debe ser en esa época más o menos de los años 60, 70. A ver, sí, 1940, Draucio. A ver, Brian Bazán dice, en 1904 se da la lucha del capoeirista siriaco contra el campeón japonés de Jiu-Jitsu, Sada. Ah, tú has visto la novela. Sada Miyako. Este evento fue autorizado por la policía, acogiéndose a que estaba dentro de los contextos de la lucha brasilera. Sí, es un hecho más que se da, que no se da en Bahía, si no me equivoco, se da en Río. Ya, hay una novela que más o menos trata de retratar eso, no me acuerdo el nombre de la novela, pero si lo han visto por ahí, sí van a ver. Claro, y más que nada se dio por un tema nacionalista, ¿no? Porque había alguien conquistando, ¿cómo se llama?, con un arte oriental a los brasileros, entonces, y algo nacionalista, y ya se ve, ¿no? Se ve cómo va ganando la capoeira su posición dentro de la sociedad. Pero buen dato, Brian, gracias. Roberto nos pregunta, ¿y los cordeles quién los incluyó? Ah, muy buena pregunta. Por ejemplo, Mestre Bimba, él crea grados, pero él no da cordas, él da lienzos, él da unos pañuelos de colores, ¿no? Y da 4 niveles de los lienzos. Y como Mestre Bimba trató de formalizar la capoeira de alguna u otra manera, cada lienzo era un curso. Entonces tú aprobabas un curso, ganabas tu lienzo. Aprobabas otro curso, ganabas un lienzo de otro color. Y el último lienzo era el blanco, que era el lienzo de mestres. Entonces, ahí ya Bimba creó más o menos un sistema de grados. Fue recién en la época de fines de 70, inicios de 80, no te puedo decir la fecha exacta, que el grupo Senzala de Río de Janeiro, mañana vamos a hablar justamente todo lo que se desarrolló después de Mestre Bimba, ya mañana vamos a hablar, pero el grupo Senzala fue el que para exhibiciones, hablo del grupo Senzala que recién se inició, Mestre Pechinho, Mestre Boneco, Mestre Paulo Ceará y demás, fue que para exhibiciones se pusieron unos cordones, como karate, kung fu tenían, ellos también se pusieron, ¿no? Y quedó, ¿no? Quedó, se vio bien, ya lo incluyeron como una forma de graduación y ya se empezó a imitar, ¿no? El grupo Senzala fue uno de los grupos más grandes y de ahí nacieron muchos grupos de capoeira. Entonces se empezó a imitar eso, ¿no? Excelente, profesor Estefano. ¿No? Ahí está. Cisnando Lima, ese fue el alumno blanco, ¿no? Que pasó por ese collar de fuerza, como le digo, y fue admitido por Mestre Bimba, y fue él que lo llevó a Mestre Bimba a las universidades y demás. Cisnando Lima, buen dato, profesor Estefano, siempre alimentándonos un poco más. Lucía nos pregunta, profesor, buenas noches, que no puedo encontrar en internet. ¿Cómo se llamaba el capoeirista que se convirtió en policía para combatirlos terriblemente? Uy, has llegado tarde. Justo yo les dije, es un mayor, ya, es un mayor
que fue contratado exclusivamente para combatir a los capoeiristas, ¿no? A ver, era el mayor Miguel Núñez Vidigal. Mayor Miguel Núñez Vidigal. Él era capoeirista, ¿no? Y lo ascendieron a comandante específicamente para tenerlo, ¿no? Y atraparlo. Consulta, ¿cómo llegó hasta las cordas que hoy en día conocemos? Porque si no me equivoco, se usaban corbatas. Me aclara la duda. Carlos Ernesto Guaralino. Sí, justo le estaba hablando Roberto. Fue recién, Mestre Bimba no usaba corbatas, se llamaban, eran como unos pañuelos acá, de seda, ¿ya? No eran corbatas, lienzos le decían, lenzos, y fue el grupo Sensala, ¿no? Que en una exhibición probó las graduaciones, y a partir de ahí empezaron ya a incluirlas, muchos a imitarlas, ¿no? Por un tema de estético y de ahí ya por darle un sentido a los niveles. El profesor Estefano nos dice, en el caso de la luta regional baiana, la presencia femenina era escasa. Esa es la pregunta que nos hizo Karina. El profesor Estefano nos está retroalimentando. La presencia femenina era escasa porque la primera academia de Bimba era en un barrio, Rosa do Lobo, asociado a la delincuencia y prostitución. Sí, hay una anécdota, algunos graduados míos, me acuerdo que en una época les conté que la Academia de Mestre Bimba estaba arriba de un prostíbulo, abajo funcionaba un prostíbulo y la Academia de Mestre Bimba funcionaba arriba, entonces era muy difícil creo que atraer a personas de género femenino, ¿no? Pero buen dato, gracias por hacerme recordar también esos pequeñas anécdotas que hay sobre la figura de Mestre Bimba. Hola Jimena, ¿qué tal? Instructora lado a lado, no entendí. Ya. Bueno, vamos a dar hoy día, y hablando de un poquito sobre el seguimiento de Visoro, ¿no? Hay una frase también en las canciones usadas que se dice: quien no polli con mandinga no carrega patuá, ¿no? Es una frase que se usa en muchas canciones. Entonces vamos a dar ¿cómo se llama? El significado de esa frase, ¿no? Entonces dice: quien no pode con mandinga no carrega patuá. La estructura de Bitoca. La novela se llama Lado a Lado. Sí, lo que estaba mencionando Brian sobre en 1904 la pelea, no, bueno, ahí está la novela, se llama Lado a Lado, búsquenla en internet, sale, tratan de retratar ese hecho. Sí, Karina, gracias a ti por preguntarnos y por seguirnos. Mañana igual vamos a continuar. Bueno, quien no puede con mandinga no carrega patuá. Quien no puede significa no puede. Con mandinga, ¿no? Mandinga, ya tengo un video, creo que hablo sobre la mandinga, vamos a explicar rapidito, ¿no? Se le atribuye a una forma, a una tribu, ¿no? Los mandinga, que tienen cierto misticismo, ¿no? Y ciertas formas de actuar, que actuaban religiosamente, y se les atribuye a ciertas personas que actúan como ellos, mandinga, ¿no? Entonces, quien dice quien no puede ir con mandinga, no carrega patuá. Carrega es cargar, ¿no? Llevar encima. Patuá. El patuá es un collarcito que se hizo famoso en la película de Visoro, ¿no? Que donde llevan la protección de todos los hechizos y la religión, ¿no? Negra africana, y que hace que el cuerpo sea fechado, ¿no? Que nadie lo pueda tocar. Y ahí viene toda la historia de Visoro, que solo con la faca de Tucún lo podían matar. Ya, bueno, la frase dice: quien no puede con mandinga no carrega patuá. Si lo traducimos así, dice, no, quien no puede con los mandingas no deben cargar el patuá, no tienen ese derecho de cargar el patuá. Quiere irse la luz otra vez, estamos en oscuras. Bueno, vamos terminando. Y se refiere a que si tú no, o sea, cuando la cantan en la roda, dicen, no, si tú no puedes con cierto rival,
o cierto instante de la roda o ciertos hechos que pasan en la roda. Entonces no tienes el hecho de cargar patuá. O sea, si tienes miedo, o sea, si se te presenta una situación difícil de la roda y tú no puedes atravesarla, mejor no yogues, mejor no entres, mejor no estés. ¿No? Eso significa la frase. ¿No? Entonces, cuando lo escuchen, quizás a un maestro con tiempo da mensajes y está para navepa, que no puede ir con mandinga, no carrega patuá, ¿no? Entonces, se está refiriendo quizás en el yogo a alguien que estuvo muy impetuoso, pero no le fue bien. Entonces, le está advirtiendo, oye, si no puedes con eso, mejor para, ¿no? Ya no sigas así impetuoso, no sigas con ese yogo, no sigas con esa forma de hacer. Entonces, esa frase quería dejarles el día de hoy. Quien no puede con mandinga, no carrega patuá. Si tienen así más frases, el día de mañana tráiganmelas. Vamos resolviéndolas. Gracias al profesor Estefano, también al profesor Rafael de Arequipa, el profesor Estefano de Cusco. Hoy día nos acompañó, también está la instructora Bitoc. Nos pueden ayudar, retroalimentarnos aquí y dar más informaciones para conocer un poco de nuestro arte, ¿no? Entonces, esa es la frase de hoy. El día de mañana continuamos con la capoeira después de Bimba, de Mestre Bimba y de Mestre Pastiña, cómo evolucionó, cómo llegamos a las otras capoeiras, ¿no? Ahí voy a entrar en debate sobre eso de capoeira, de la capoeira contemporánea, ¿no? Entonces, ya mañana vamos a continuar. Hola Roberto, Roberto nos dice, saber de capoeira, esas técnicas, saber tocar instrumentos, saber cantar en portugués y saber la historia de la capoeira. Qué hermoso es el arte marcial, gracias. Sí, Roberto, muchas gracias a ti por seguirnos. Ya. Hubo apagón hoy. Ya. Gracias por seguirnos. Sí, vamos aprendiendo. Ya les dije, la importancia de cargar la capoeira en nuestras espaldas es saber todo esto, todo el folclore de capoeira, ¿no? Mañana, André nos dice, ¿mañana a qué hora? Igual 8 a la hora de Perú, 8 en punto PM nos estamos conectando, hora peruana, ya, y igualito, una hora y cuarto ya nos ha llevado, vamos a conversar, hablando de la historia, al final una pequeña información que les pueda ayudar y listo, ¿no? Culmino, compártanlo esto con sus compañeros, con la gente de su grupo quizás, para seguir retroalimentando. Lo que yo diga, no, ya les he dicho, es producto de nuestras investigaciones y estamos para aprender día a día. Muchas gracias. Chao.